¿Qué tal? Les habla Sin Mentiras. Bienvenidos a nuestro canal. En este video te voy a hablar de un dato que acaba de dar el presidente de Venezuela y que a mí particularmente me ha dejado asombrado. Quiero compartir esta reflexión con el canal. Quiero que ustedes intervengan y vamos a escuchar este dato, pero ya te lo voy a colocar. El presidente fue a Telesur. Telesur está de aniversario. Fue entrevistado por Patricia Villegas, su directora, periodista. Y allí lanzó varias informaciones, pero esta en particular es algo, un dato aterrador, increíble, monumental. Vamos a escuchar al presidente de Venezuela con este dato y luego reflexiones y comentarios de parte de usted. Adelante. Bien, yo creo que de aquí vamos a salir con mejor liderazgo. Fíjate tú un dato, un detalle que me decía Diosdado en estos días. Solamente con el proceso de postulación ya se ha renovado el 75% de las alcaldías. O sea, el 75% de quienes eran alcaldes no son precandidatos. Imagínate tú. Creo que vamos a llegar a un porcentaje altísimo de renovación de las candidaturas. Y eso es bueno. Y va a haber una reafirmación de liderazgos importantes que tiene la revolución en los estados, en las ciudades. Nosotros tenemos un sistema de liderazgo. Bueno, dicho esto, fíjate lo siguiente. 75% de los alcaldes fueron raspados por las comunidades, por los chavistas. 75 y subiendo, puede llegar a 80. Los gobernadores probablemente estén en 50, en 60%. ¿Cómo yo como ciudadano, como venezolano, puedo interpretar esto? La primera que se me viene a las memorias, no sirven. Ni los mismos chavistas lo quieren. Ni los mismos chavistas lo quieren. Estos 75%, miren, para los amigos que nos siguen desde Latinoamérica, te doy el contexto. En Venezuela, próximamente, el 21 de noviembre, habrá elecciones de alcaldes, gobernadores y de concejales. 335 alcaldías hay en Venezuela, 23 gobernaciones. Que el presidente de Venezuela diga, mira, en un proceso interno del partido de gobierno que tiene 8 millones de afiliados, el PSV, que 75, cerca del 80% de los actuales alcaldes no hayan podido llegar ni siquiera a una mínima votación para ser postulados por los mismos chavistas, por los mismos integrantes del partido interno. Imagínense ustedes cómo serán con el resto de la población. Imagínense lo malo que lo han venido haciendo, que han salido raspados por ellos. 75%. Claro, yo en otros videos, nosotros se lo hemos hecho hincapié a lo podrido que está el sistema venezolano, a la corrupción dantesca de opositores y de gobierno, que olvidaron sus raíces con el pueblo, de sus problemas, que fueron incapaces de atender y solucionar las peticiones de la gente. Un sistema podrido, una cultura del robo, de hacer dinero fácil, del ventajismo, de la inmoralidad, de llegar al poder para hacerse millonario. No emprender como privado en una empresa, no estudiar para ganarse la vida por un buen salario, no. Agarrar la vía más cómoda, más fácil, llegar a político, meterse en el poder, triangular desde el poder, robar, sacar el dinero fuera del país e irme a alguno de los imperios que hay en el mundo, el europeo o el del norte. Ahora yo me pregunto como venezolano y como ciudadano, y les pregunto a todos ustedes, ¿cómo podemos solucionar y corregir esto? ¿Cómo podemos refundar un país en esas condiciones?
Porque tú, amigo latinoamericano, que nos sigues y que nos ves en el canal, tú te preguntarás, ¿y cómo lo hacen los gobernadores? Bueno, aquí hay 26 alcaldes de opositores. Están igual o peor que los chavistas. No sirven. Hay 4 gobernadores de 23 que son opositores. Igual o peor que los chavistas. No sirven. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo? Si gobierno y mayoría opositora no dan. Tú me preguntarás, ¿y cómo lo ha hecho el paralelo de Guaidó? Bueno, imagínate, nada más te doy una cifra, 150.000 millones de dólares robados y entregados al extranjero en menos de 3 años. ¿Tú crees que lo puede hacer mejor o peor que los chavistas? Ese es el drama de nosotros en Venezuela, amigos que nos siguen. ¿Cómo podemos reconstruir este país desde bases podridas? No se puede, ¿verdad? ¿Verdad que no se puede? Ahora usted, amigo opositor, usted, amigo chavista que nos sigue en este canal, usted, amigo independiente, ¿cómo podemos lograr esto? Dígamelo, por favor. Yo voy a compartir la receta más adelante, pero dígamelo ustedes, orienten el camino y el debate en ese sentido. Dejamos el video hasta aquí para que ustedes ahora participen. Muchas gracias y será hasta la próxima.